Colombia. Bueno, gracias Sandra. ¿Me escuchan bien ahí? A ver, Luz, me levanta Sí, la Fer, ahí se mano. escucha. Ok, genial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a todos, buenos días. ¿Cómo están? Hoy comenzamos a viajar nuevamente de la mano de The Gallery Travel a un destino que es maravilloso, como pocas veces hayan visto en su vida. Exótico, enigmático, histórico, folclórico, cultural, un destino lleno de luz, un destino lleno de pasiones, donde la cultura local se muestra al turista como en pocos lugares del mundo, o por lo menos, hagamos una anotación al margen, del mundo exótico que conocemos. Hoy los amigos de The Gallery Travel nos invitan a viajar a Marruecos. Esperen un segundito que hay alguien que tiene el micrófono activado. Se escucha una descarga. Me parece que es Mariana o Gloria, puede ser, Marta. Si no, hay un sonido de fondo. Ya, Fer, ya lo silencio. Genial, muchas gracias. Al fin les comentaba que hoy nos vamos a ir imaginariamente de Colombia por una horita. Vamos a viajar a Marruecos. El reino de Marruecos es un reino con muchísima historia. Déjenme contarles que está en el norte de África. Yo no sé si ustedes se ubican en el mapa la región del Magreb, es una región geopolítica muy importante, más o menos en la cresta de África. Nos vamos a ubicar hoy en el mapa en Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, esa región norte del mapa africano, muy cerquita de Europa. Esto claramente le genera una relación política de ida y vuelta permanente. Pero vamos a retroceder mucho en el tiempo. Yo les diría, difícil de imaginar, pero unos 190.000 años, para llegar a aquel Marruecos que no era lo de hoy. Los montes Atlas se habían levantado hace no más de 1,5 millones de años, o sea, teníamos todo ese cordón montañoso que corre por el norte hacia el corazón de África, que son los Atlas. Los teníamos fresquitos, recién levantados. Se había generado a partir de esto un cambio climático en el mundo que se conocía por aquel momento, un cambio climático muy especial, que le dio un régimen de precipitaciones muy importante a toda la región del norte de África, sur de Europa. Volvió toda esta región del Magreb, insisto, norte de Egipto, Argelia, Túnez, ¿no? Marruecos mismo, Mauritania, lo transformó en una región muy fértil del Atlas hacia el norte. Después, cuando veamos los mapitas, nos vamos a ir enterando de esto de la región del Atlas, ¿no? Y toda esta región que se fue vistiendo de alguna manera de verde, fue invitando, con esa generosidad de cultivos y la posibilidad de criar animales, insisto, hace 190.000 años, se fue volviendo una invitación cordial a todas las protopoblaciones que en muchísimo tiempo antes de la Edad de Bronce quisieran establecerse en aquella región. Fue así que llegan los primeros pobladores, se establecen, generan unas comunidades sedentarias, empiezan a cultivar, de alguna manera empiezan a criar animales, y así la vida fue prosperando en el norte de África. Hasta la primera llegada documentada que hay del ser humano civilizado a esa región, que fueron los fenicios, esta comunidad que venía del este, ¿no? Venía de la zona de la Mesopotamia, habiendo cruzado el Mar Rojo, habiendo poblado costas del Mar Negro, que empiezan a acariciar las costas europeas por el Adriático, ¿no? Toda la pantorrilla, si vale el término, de la bota de Italia hasta el taco y la planta del pie, haciéndole cosquillas al mapa de Italia de hoy, y terminan asentándose también en el norte africano. En el norte africano forman una serie de comunidades, una de ellas llamada Lexus o la Exus, una muy importante comunidad, estimativamente al norte de lo que ahora es Marruecos, cerca de la zona de Tánger, una comunidad costera, de la que hay muy poco registro arqueológico, también hay que decirlo,
pero hay escritos, hay cerámicas, hay grabados en piedra que nos dejan ver que los fenicios fueron la primera civilización importante que se ubicó en esta zona. Los fenicios en Europa evolucionan de una manera, en África y en Asia evolucionan de otra manera. En Asia nace un gran imperio, que fue el imperio persa. Esto les estoy hablando muchísimo tiempo después. Los persas empiezan a ocupar distintos territorios. Nace en aquel lugar que los fenicios habían ocupado tras la caída o la división, para hablar con propiedad, de este mega imperio fenicio, tras la división en distintas comunidades que se fueron generando con raíz siempre en los fenicios. Se generan algunas comunidades que terminan siendo imperiales, como los persas en Asia, y en el norte de África el imperio fue Cartago. Hoy la mitad en Argelia, la mitad en Túnez, pero provincias en distintos lugares. Y si ustedes quieren, esto lo vamos a ir apoyando con unas imágenes, si tienen ganas, para que podamos ir viendo un poquito de lo que hablamos, que claramente la imagen es mucho más interesante que mi cara. Les decía hace un ratito entonces, para que nos ubiquemos en esta región del Magreb, que es lo que yo les pinté de verde en este mapa, ¿no? Con cercanía al Atlántico por un lado, con cercanía al Mediterráneo por otro lado, esta región que yo les comentaba que se vuelve de esta forma muy fructífera, la llegada de los fenicios, yo les puse en este mapita, que ustedes van a tener todos a disposición de la mano de los amigos de The Gallery Travel, se lo van a poder enviar si ustedes se lo solicitan a cualquiera de las chicas y los chicos del área comercial. Esto lo volcamos en un PDF y se lo mandamos por mail, por WhatsApp, como lo quieran recibir va a estar bien. Pero acá van a ver en este mapa un poco la corriente migratoria de los fenicios cuando fueron ocupando distintos lugares, distintas regiones en el norte africano y en el sur, fundamentalmente del Mediterráneo. Hay que entender acá que yo les puse una flechita negra que va bordeando Portugal, bordeando el norte de España, el mar Cantábrico, porque entendemos que los fenicios fueron los primeros en relacionarse con las tribus ibéricas, por un lado, las que ocupaban la península ibérica, y por otro lado con los celtas. Esto da para otra charla cuando hablemos de Centro Europa, cuando hablemos de Francia, cuando hablemos de los vikingos o cuando hablemos del Reino Unido, de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, Escocia, Irlanda. Vamos a poder hablar de los celtas, una comunidad súper, súper interesante que tuvo relación con los fenicios de alguna manera en el área comercial. Los fenicios entonces, cuando empiezan de alguna manera, a desentrañarse en su andar y en su hacer, los fenicios no fundan un imperio, sino que van generando distintas comunidades, y estas comunidades, entre otras cosas, lo que hacen es avanzar, prosperar. En Europa entendemos como el nacimiento de los reinos itálicos de origen fenicio, y entendemos el origen de Roma, república y luego imperio, a estos reinos itálicos. Por consecuencia, fueron de alguna manera los fenicios los encargados de promover la civilidad en toda esta región. En el norte de África en particular, en lo que ahora es Túnez y un pedacito de Argelia, nace lo que después terminó siendo un gran imperio, el imperio cartaginés. Yo les puse en la... Perdón, un segundito. Dígame. ¿Estás viendo pantalla? Sí, señorita. No, no se ve. A ver, vamos de nuevo. No se ha visto nada. Vamos de nuevo. Ya, No, les aquí. pedimos disculpas. Sí, hoy estamos con problemas de Desde el inicio no se ha tecnología. visto nada. Ok, vamos de nuevo. Vale, Avanzamos. de nuevo. Entonces, vámonos hacia atrás. No hay problema, se llega rápido. Entonces, aquí estamos en nuestra presentación. Ya. ¿Estamos bien ahí? Sí se ve. Sí. Perfecto. Bien, pido disculpas entonces. Sobre este mapa verde que yo les comentaba hace un ratito, lo vamos a repasar rápido, así ya ordenamos la conversación, y vuelvo a pedir disculpas por esto. En este mapa verde que yo les pinté ahí en el norte de África, se van a poder ubicar en lo que es la región del Magreb, este Magreb africano, esta región de la que hablábamos. De hecho, yo elegí el color verde para que ustedes interpreten de que el cambio climático generado
hace estimativamente 2 millones y tantos años, horas más, horas menos, van a entender de que se generó un cambio climático muy importante por los vientos del Mediterráneo. Por consecuencia, al sur de los montes Atlas se empezaron a formar grandes desiertos, en particular el Sáhara, del que vamos a hablar, y al norte de este se dio durante un tiempo bastante prolongado, hablamos de unos casi 300.000 años, se dio una región altísimamente productiva, muy fértil, llena de valles, lagos, cascadas, y esto facilitó la ubicación de algunas comunidades. Llegan los fenicios, y gracias Sandra por recordarme compartir como corresponde la pantalla, y que no se estaba viendo, porque este mapita hubo que dibujarlo para que ustedes puedan ver con facilidad cómo llegan los fenicios. Desde Medio Oriente, lo que ven a su derecha, más cerquita de las estatuas, es la península de Anatolia. Si cualquiera de ustedes conoce Turquía, la parte blanca que ven a la izquierda, más cerquita de las estatuas, es la Anatolia centro y oeste, y esta Anatolia occidental le da el puerto de salida a los fenicios para llegar por el Mediterráneo, el Adriático y al Atlántico de alguna manera, o por lo menos esto se está estudiando en la última época, a fundar estas comunidades fenicias de las que hablábamos. Ese puntito rojo que ven en el mapa es el punto que a mí me gustó colocar para que ustedes entiendan dónde se ubicó la primer gran ciudad fenicia en lo que ahora es territorio marroquí, ¿no? No fue un imperio, esta comunidad de pueblos fenicios, así podemos hablar, esta comunidad de varios pueblos fenicios fueron creciendo en importancia y deviene con el tiempo el imperio cartaginés. Nace Cartago, insisto en lo que decía hace un ratito, en lo que hoy es Túnez, parte de Argelia inclusive, y entre las familias de las que podemos hablar de los cartagineses más importantes, surge un nombre, el de Aníbal y Rogelio Barca. Estos dos, Amílcar Barca, hijo de Aníbal también, son nombres muy importantes para la historia. Yo elegí ponerles la foto de una estatua que hay en una plaza en Marruecos, y esta misma estatua la podemos encontrar en el norte de Egipto, en Alejandría, en el museo, donde antiguamente estaba la Biblioteca de Alejandría. Hay una estatua muy parecida, que es esta imagen que ven, y se lo ve a Aníbal Barca, se lo ve parece un remo, y en realidad, si prestan atención, es un estandarte romano caído. Tiene el águila, ¿no? y el mástil del estandarte en la mano, dándose por vencedor de un par de batallas muy importantes que le ganó a este imperio o república que surgía en la península itálica. Aníbal Barca fue un personaje muy importante. Hay registros en el siglo III, hay registros de generales romanos que hablan de año 200 y tanto, siglo III, hablan de un ejército que desembarca, hablamos de lo que ahora es Niza, Montecarlo, Mónaco, ¿no? Montpellier, una región, toda la región de la Costa Azul, parte de la Provence francesa. Se dieron dos grandes batallas entre Roma y Cartago, y hay registros de un escriba que iba con un general romano que toma nota de lo que el general romano le manda al emperador en aquel momento, diciéndole que era imposible vencer a estas tropas que desembarcaban de grandes embarcaciones de madera y impulsadas a vela, con monstruos de 5 brazos, con cuernos que salían de su propio estómago y tal. Lo que en aquel momento describía este escriba y el general que mandaba ejércitos al imperio era que Aníbal Barca combatía con muchísimos soldados, pero aparte tenía lo que eran tanques de guerra de aquel momento, que eran los elefantes. Y después hay dibujos que muestran gráficamente lo que referían estas notas que le mandaron al emperador. Cartago se hace muy fuerte hasta que en algún momento, como todos los imperios, termina cayendo. En este caso termina cayendo justamente a manos de los romanos. En aquel momento, y cuando cae Cartago, lo que era Cartago se divide en distintas provincias romanas,
y el imperio cartaginés da lugar en el territorio que hoy nos interesa para esta conversación a lo que podemos entender como el territorio de Marruecos, Mauritania, o Marruecos de Mauritania. Esta Marruecos de Mauritania sufrió a lo largo del tiempo, hablamos de estos últimos al menos 2000 años, sufrió muchísimos cambios en su conformación social. Pero hay una comunidad que siempre sobrevivió, que fueron los bereber. Y de los bereberes hoy vamos a hablar mucho. Los bereberes son estas tribus nómades que eligieron vivir en el desierto. Acá abro un paréntesis. Se entiende que fueron comunidades disidentes de los fenicios que no pretendían quedarse en un solo lugar y generar cultivos, sino que se eligieron saqueadores y así fueron buscando territorios. No se sabe, hay como un vacío histórico muy importante y no se sabe en gran medida qué pasó durante la mayor parte del tiempo con estas comunidades de saqueadores, pero nacen en el desierto particularmente, en algunos oasis, claro, nacen los bereber. Los bereberes son varias comunidades que en distintos lugares fueron poblando el norte de África y se fueron reduciendo hasta ocupar las regiones de Túnez, Mauritania, el Sáhara Sur, durante muchísimo tiempo territorio español, pero eso da para otra historia, ya más cerca nuestro, en el 1800 y tanto, el Sáhara Sur y lo que es Marruecos, que nos interesa para el día de hoy. En el primer siglo, después de Cristo, los bereberes comienzan una serie de confrontaciones con los romanos, porque claro, ellos pretendían la independencia, o por lo menos territorios, y Roma, como lo hablamos en otras conversaciones, en aquel estandarte que recién veíamos caído a los pies de Aníbal Barca, Roma llegaba para quedarse en tu comunidad, y esto era por la razón o por la fuerza, y así lo rezaba el estandarte en latín, claro, pero por la razón o por la fuerza ellos se quedaban. Los bereberes confrontan, generan revueltas, se enfrentan permanentemente con las tropas romanas, hasta que en un momento se consigue, de alguna manera, por la debilitación al norte del Imperio Romano. El Imperio Romano, apretemos una pausa aquí, durante muchísimo tiempo fue muy expansivo, nace en una Roma entre 7 colinas, ahí los dos hermanos, Rómulo y Remo, la República, los senadores, la traición a Julio César, la muerte de este a manos de algunos senadores y su propio hijo Bruto. Roma sigue en expansión, funda distintas provincias, nace Iberia, nace Lusitania en lo que ahora es Portugal, nacen las Galias en lo que ahora es Francia, nace Germania en lo que ahora es Alemania, Austria, Suiza, ¿no? Nace la Dacia en lo que ahora es Ucrania, parte de República Checa, parte de Polonia. Hacia el sur nacen algunas provincias también. El Imperio Romano se expande, se une a Grecia, anexionado a Grecia, empiezan a crecer de determinada manera que pierden poder por su propio peso. Y al perder poder, pierden capacidad de control. Y al perder capacidad de control, el Imperio Romano cae. Cuando cae el Imperio Romano, claramente donde hubo un imperio, algo tiene que funcionar como Dios manda, y empiezan a surgir distintas unidades políticas en distintas partes del mundo. Nace el Sacro Imperio Romano Germánico, una sede en la Europa central de hoy, y hacia el sur nace el Imperio Bizantino, en Bizancio, de una profunda raíz cristiana. El Imperio Bizantino empieza a expandirse de alguna manera, y este Imperio Bizantino de Constantinopla, fundado ya hace muchísimo tiempo por el emperador Constantino, empieza a expandirse y al norte de África encuentra territorio fértil porque, claro, todavía estas comunidades eran muy salvajes y podía ocuparse ese lugar desde la civilidad que trae al imperio. El dominio del Sacro Imperio Romano Germánico en el norte fue muy efímero, y el dominio del Sacro Imperio Romano Germánico, decía, fue muy endeble, muy débil, muy volátil, y lo mismo pasó con el Imperio Bizantino. No llegó a ocupar 400 años. Y en esos 400 años
ocupó y desocupó el norte de África en 2 ocasiones. Esta huida o este vacío que genera la partida del Imperio Bizantino en el norte de África le da o le abre de alguna manera la puerta de ingreso a el Islam, y de la mano del Islam llegan las primeras comunidades musulmanas al norte de África. Se fueron asentando en sentido este-oeste y, Corán en mano, este lugar que había sido ocupado por el cristianismo empieza a ser ocupado por el Islam. Y ocupado por el Islam empieza a ser gobernado por el primer reino que conocemos organizado en territorio del norte de África, que fue el reino de Idris I, persa, ¿no? Musulmán, altamente devoto, fue un evangelizador de alguna manera para los musulmanes en esa región, pero por otra parte fue un gran educador, porque entre otras cosas él establece la obligatoriedad de que en cada fuerte, en cada pueblo o en cada aldea, fíjense la importancia, hubiera una madrasa. Los que no conocen el término madrasa, abro un paréntesis, son escuelas coránicas. Son escuelas donde se les enseña a los niños, de dato curioso, como un paréntesis dentro del paréntesis, no existe en el mundo entero un solo musulmán de fe que... ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ok. Perdón, se me cambió la pantalla y pensé que los había perdido. No existe en todo el mundo musulmán un solo religioso devoto de buena fe que no sepa leer y escribir, porque las primeras cosas que hace una madrasa es enseñarle a todos los niños a leer el Corán y en base a esto a poder escribir. Nace así entonces un sistema universal de escritura para todo el mundo árabe. Esto es también muy interesante. La lengua árabe tiene esta forma tan particular de escribirse en una época de la que podemos hablar en otras conversaciones, caída del Imperio Persa y el nacimiento de los reinos musulmanes en Oriente. Uno de estos reinos, entonces, Idris I, forma esta comunidad altamente próspera de la mano del Islam en el norte de África y consigue pacificar a las comunidades bereber que hasta ese momento, claro, combatían y estaban en permanente conflicto. Avanzamos mucho en la historia y nos vamos unos 1000 años más adelante porque, claro, estas comunidades musulmanas de origen árabe empiezan a evolucionar y en la evolución se expanden, como todo gran reino, como todo imperio, y en esa expansión se ocupa territorio del norte para ellos, lo que es hoy la Europa del Sur. Hablamos de gran parte de España, casi todo Portugal, sur de Francia, que fueron ocupando distintas familias de comunidades que nacieron en el norte de África. Hasta, historia ya conocida por todos, el 1400, finales del 1400, cuando los reyes católicos consiguen retomar, recapturar, reconquistar Granada, y con la reconquista de Granada terminan de caer los reinos moros de Europa. Se repliegan nuevamente a territorio del norte de África, y este replegarse, claro, vino de la mano de seguidores o perseguidores, vencedores de las reinas, de las luchas que había en los reinos del norte hacia territorio africano. Llegan entonces los reinos de España a combatir con los musulmanes en el norte de África. Ahí se da durante un tiempo, casi 100 años, una ocupación de los reinos de España de gran parte del norte de África, y esto generó nuevamente una serie de combates y confrontaciones permanentes con los bereberes. Marruecos, en sí, este país del que acabamos de repasar, cómo se asientan los fenicios y los por qué, esta prosperidad, cómo los fenicios empiezan a convertirse en algunos reinos importantes e imperios en algún caso, como el caso de Cartago, cómo cae Cartago de manos de Roma, Roma como ocupa el norte de África, sin excluir nunca en toda esta historia el territorio de Marruecos.
cómo los romanos empiezan a perder poder por la expansión del imperio en sí, y es ocupado por el reino o imperio bizantino, todo el norte de África, de la mano de la religión cristiana en aquel momento. Todavía no existía el catolicismo, no se había hecho el concilio del Vaticano, ni mucho menos. Cómo este mismo imperio o reino bizantino pierde poder y es ocupado todo este territorio por el Islam, de la mano de Idris I. Idris I cómo consigue por medio de las madrazas, por medio de la educación, establecerse y quedarse, y pacificar a los bereber, gente del desierto, entendemos de alguna manera que exiliados de territorios fenicios en algún momento de la historia, pero que de la mano del Islam consiguen incorporarse a una comunidad ya considerablemente más organizada. Esto se da hasta que, claro, los españoles echan a los musulmanes de la península ibérica, y con la exclusión de los musulmanes de la península ibérica llegan las primeras incursiones hispánicas al norte del territorio africano, se establecen grandes territorios. Dato, todavía hay 2 ciudades que siguen siendo españolas en el norte africano. Y hay algunas que siguen siendo francesas, no colonia, ciudades del Reino de España, ciudades de la República Francesa. Esto es también para otra charla, pero es bueno de tener en consideración, porque una de las puertas de ingreso a Marruecos es por territorio español en África, una ciudad que se llama Ceuta. Hay 2 ciudades españolas en territorio africano, una se llama Ceuta y la otra se llama Melilla, Melilla decimos en Argentina. Pero hablemos particularmente de Marruecos. Los bereber los llaman Murakush. Murakush, el devenir de esta palabra al hispano nuestro, es Marruecos. Este Murakush, de alguna manera significa la tierra que Dios nos ha dado, ¿no? La tierra que Dios nos dio. Este territorio que durante muchísimo tiempo se mantuvo independiente de las coronas tanto del mundo árabe como europeas, obviamente tras la caída de la Andalucía que conocemos nosotros, del Al-Ándalus, vio que esa independencia de alguna manera había perdido importancia, no tenían poder bélico, no pudieron enfrentarse a las armas de aquel momento, y los bereber tuvieron que nuevamente agachar la cabeza frente a reinos, en este caso europeos. Hablamos de la corona hispánica. Se dan una serie de movimientos sociales. La corona española y la corona francesa reconocen una corona de sangre bereber. Nace así una dinastía. Mohamed III, de alguna manera, fue quien le entrega la autonomía a las tribus del sur y del este del Sahara para pacificar esta región que nuevamente, insisto, se había levantado y se sublevaba permanentemente. Ya esto principios del 1800. A mediados del 1800, finales del 1800, Mohamed III, Mohamed IV forman de alguna manera una comunidad pacificada porque tenían un enemigo común. Habían conseguido establecer fronteras con España, del otro lado establecer fronteras con Francia, con estos 2 reinos. Ellos se mantenían entre el Atlas y el Atlántico, Mediterráneo al norte, respetando las fronteras con Ceuta y con Melilla. Al sur respetaban la frontera con Mauritania, también con comunidades de origen bereber, pero mucho más belicosas, pero tuvieron otro inconveniente. Surgen las finales del 1800, principios del 1900, detrás de algunos conflictos que se dan en el centro de Europa, principios del 1900 ya, surge la Primera Guerra Mundial. Los bereberes entonces fueron muy golpeados durante muchísimo tiempo, entre otras cosas por los permanentes saqueos de algunas comunidades. Destacan los piratas venecianos, el pirata Barbarroja, del que se llama Ludovico Barbarroja, fue un pirata que asedió durante muchísimo tiempo el norte de África. Sin ir más lejos, el territorio de Marruecos fue capturado durante casi un año por Ludovico Barbarroja, después lo terminó liberando porque no había riquezas, no había minería, no había lugares donde ellos pudieran hacer ningún tipo de negocios, así que los venecianos se replegaron nuevamente para las islas griegas, pero claro, esto termina generando de nuevo, tras la dificultad para entender de parte de los bereberes la diferencia entre venecianos y europeos
hispánicos o francos, franceses, claramente de nuevo los bereberes se levantan contra los reinos del hombre blanco en general. Estos levantamientos nuevamente generan mucha muerte, mucha confrontación, mucha pólvora, ya se había empezado a pelear con fusiles y tal, y tras, como decimos en Argentina, tras llovido mojado, llega la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, adivinen del norte de África quiénes fueron la mayor cantidad de soldados que fueron al frente para ser prácticamente sacrificados. Sí, bereberes de territorio marroquí. Los bereberes son una fuerza armada entrenada por los franceses, muy particular, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. En las dos guerras, los bereberes fueron claramente puestos en el frente. Hoy se puede ver desde la distancia que con alguna injusticia y como moneda de cambio, porque su vida se entendía para los europeos que valía menos. Eso hoy suena indignante, en aquel momento era el contexto histórico que calificaba. Y acá hay algo que aclarar. La rudeza de los bereberes le da lugar a los franceses a que después de terminada la Primera Guerra, que los europeos se repartieron el mundo como si fuera un juego de cartas, España toma lo suyo, Francia toma lo suyo. Francia, en Marruecos en particular, no estableció una colonia, sino un protectorado. Y esto hay una diferencia ahí a favor de los marroquíes. El protectorado, de alguna manera, insisto, no estoy hablando de lo que yo piense, sino de lo que se entendía en aquel momento, el protectorado francés era, inapelablemente para el caso de las colonias, un paso por encima. Les enseñaban de alguna manera a los pobladores de una región cómo debían organizarse socialmente, sea bajo un reino, sea bajo un sultanato o sea bajo una república, dependiendo del lugar del mundo y dependiendo del protectorado. Caso de España con Filipinas, por ejemplo, o caso, como nos interesa, de Francia con el protectorado francés en territorio marroquí. Se establece entonces un reino protegido por Francia después de la Primera Guerra Mundial. Hay comercio de ida y vuelta, algo de trigo que va de África para Europa, algo de industrialización que viene de Europa para el norte de África, para Marruecos en particular. Se establece ferrocarril, se establecen fábricas de automotrices, la gente empieza a tomar oficios de nuestro mundo occidental, abandonan la mera crianza de camellos, cabras y el desierto por cultivos a orillas de algunos ríos que son altamente fértiles, en valles de los montes Atlas, que también lo son. Un rey se empieza a hacer muy fuerte y este mismo rey toma tanta importancia para la vida de los marroquíes previo a la Segunda Guerra Mundial que entiende que podía quedarse con el poder. Este fue Mohamed V. Y Mohamed V es expulsado de su propio reino y exiliado a Madagascar, también protectorado francés por aquel momento. Y en Madagascar se queda haciendo política y de alguna manera hay historiadores que lo ubican como ya doblegado a manos de los franceses. Esto es una historia muy especial. La de Mohamed V es un personaje muy, muy interesante. Pues fue Mohamed V quien le entrega, en realidad el proyecto fue de su abuelo, Mohamed IV, pero Mohamed V fue quien le entrega la mayor cantidad de soldados a Francia para formar la conocidísima Legión Extranjera. Y la Legión Extranjera fue, sin duda alguna, clave para las batallas del norte de África frente haciéndole frente a la Segunda Guerra Mundial a las tropas de la Alemania nazi de aquel momento. Es un momento muy oscuro de la historia esta. Este sultán, Mohamed V, termina después convirtiéndose en rey cuando en 1954 vuelve a territorio marroquí y en 1956 le dan, de alguna manera, el título de sultán dentro del protectorado y de esa forma Francia le entrega control total al sultán Mohamed V. Si nosotros avanzamos en la historia, en el medio entre 1956 y en el año 2000 y tanto, 2009, tenemos que hacer un paréntesis, claro, porque hay muchísima historia. Y en ese proceso histórico hay que reconocer de que el mundo avanzó de alguna manera
y algunos países se vieron, si se quiere, ralentizados de alguna forma, si vale el término, en ese crecimiento social, cultural, o hablemos mejor de educativo que de cultural, porque Marruecos tiene muchísima cultura, pero educación están como un escalón por debajo de muchos países del resto del mundo, e inclusive de algunos países de África, de una industria altísimamente retrasada, toda esa expansión industrial que Europa le generó por medio del protectorado francés entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en ese proceso de tiempo, se vio altísimamente frenado, completamente detenido casi durante el proceso inmediato después de la Segunda Guerra Mundial. Se retira Francia y los marroquíes no supieron continuar con la innovación, con el crecimiento, la industrialización, no supieron fundar sus propias universidades, de hecho, hasta no hace mucho tiempo, años 80 y tanto. Esto, claro, genera que en el mundo de hoy, globalizado, donde yo puedo ver la calidad de vida que hay en Colombia, yo puedo hablar con ustedes en Colombia, hoy nos puede estar escuchando alguien en Europa o en China, si el horario le da para hacerlo, en vivo, y claro, el mundo globalizado te permite de alguna manera comparar tu vida con la de otros. Y esto generó en algunos países del mundo árabe esto, quiero ser claro también, estas carencias, esta falta de avances y la disparidad social. Una comunidad en manos de solo algunos ricos y muchísimos pobres, sumado a tal vez intereses externos. Y digo tal vez porque, claro, si no es para debate, pero tal vez a intereses externos. Y sumado a esto a un mundo en permanente cambio, esto generó que se diera un movimiento social en algunos países del mundo árabe, particularmente en los más pobres, que se llamó la Primavera Árabe. Países pobres del mundo árabe los hay, tantos como ricos. Uno piensa en países árabes y a la cabeza se le viene, del mundo árabe, se le viene Saudi Arabia, se le viene Dubái, Abu Dhabi, ¿no? Pero también existe Omán y Somalia, y también existe Marruecos, y también existe Egipto, que fuera del patrimonio histórico que estos países pueden tener, cultural que estos países tienen y nos regalan, porque en eso hay que reconocer que son generosísimos, hay que entender que en muchos casos no son Dubái, no son Saudi Arabia, no son Abu Dhabi. Tienen un segmento social altísimamente deprimido, muy subyugado, y el poder y la riqueza concentrado en solo algunas manitos. Y esto generó una rebeldía, sobre todo, de un segmento, la gente joven, que por comunicación con el resto del mundo veían las diferencias con las que habían sido obligados a vivir durante varias generaciones, no lo soportaron, nace la Primavera Árabe. Durante la Primavera Árabe se generan algunos cambios. Entre esos cambios que se generaron, Mohamed VI en Marruecos se ve, entre comillas, obligado, o tal vez un movimiento consensuado o de consenso social, a generar esta modernidad de las monarquías parlamentarias, que en muchos lugares del mundo son ya conocidas hace mucho tiempo, en algunos países árabes hace muy poco. Esta monarquía continúa, sigue siendo el soberano Mohamed VI, venerado, también hay que decirlo, por el 90 y tanto % de la población de Marruecos. Es una persona amada por su pueblo, muy generoso, de mucha amplitud, un hombre que hace de la religión su bandera, pero no se convierte en un musulmán ortodoxo al momento de exigirle a la gente el libre albedrío, la posibilidad de que las mujeres trabajen en contacto con el público, de que las mujeres manejen, de que las mujeres no estén cubiertas. Eso habla para el mundo árabe, para el mundo del Islam, habla de una apertura interesante de un monarca modernizado de alguna manera, esto como muestra. Hay 1000 muestras más para poder dar. En el gobierno de Saadettin Othmani, que es el presidente, existen un montón de cargos ocupados por mujeres. Y esto también habla de la modernidad y la apertura al momento de pensar, ¿no? Como lo decía, Saadettin Othmani es el presidente del Parlamento de Marruecos y podemos resumir que este Marruecos de hoy, moderno de alguna manera, pero que se aferra a su cultura
firmemente por otro lado, es un país en el que uno puede ir y sentirse cómodo en algunas ciudades como en cualquier ciudad occidental. Aquellos que hablen francés pueden comunicarse perfectamente porque hay dos lenguas, una lengua primaria oficial, que es el árabe del modismo marroquí, y la segunda lengua, tan hablada como la primera, todo el mundo lo habla, es el francés, ¿no? La capital de Marruecos, a diferencia de lo que muchos piensan, no es Marrakech, no es Casablanca, a pesar de la película. La capital de Marruecos es la ciudad de Rabat, una ciudad grande de la que vamos a hablar en la charla de hoy, mientras que la más poblada es Casablanca y la más conocida, si se quiere, yo lo puse en el resumen que les estoy compartiendo, es la ciudad de Marrakech. Claro, volvemos al mapita porque podemos ver pintadito en rojo dónde está Marruecos. Y podemos entender que la franja, en el mapa que ustedes están viendo, una franja tan grande como ocupa Marruecos hacia el sur y todo hacia el este, se extiende uno de los desiertos más grandes del mundo, que es el desierto del Sáhara, desierto del Sahara. A mí me gustó este mapita pintárselos de esta forma para que ustedes interpreten un poco qué nos podemos encontrar si vamos a ir a visitar Marruecos. Marruecos es una región dividida por el Atlas. Fíjense en el mapa que yo les puse, les pinté con un tono color beige el trazado de los montes Atlas, del noreste al centro oeste. Lo que está por debajo de los montes Atlas es el desierto del Sahara marroquí. Y hacia el norte de los montes Atlas es la región, en algunos casos semidesértica, hay una región árida también, pero una región esteparia premontañosa, con estribaciones premontañosas, y la más fértil del país. En la región amarilla, que ustedes ven al oeste y al norte del país, se encuentra la mayor cantidad de ciudades más desarrolladas del país. Esa región amarilla no se encuentra fundamentalmente en primavera, verano y otoño, con altas temperaturas. En esa región, temperaturas bajas, hablamos de 25 o 26 grados, y de ahí hacia arriba el cielo es el techo. El clima es seco, sobre todo en verano. Si nos vamos a la parte roja, al sur y algunas regiones del norte que se dan una cuestión netamente climática, en el norte hay como unas manchitas rojas, nos encontramos con zonas de muy alta temperatura, y estamos hablando del norte del Sáhara, ¿no? Noroeste del Sáhara, con un clima netamente desértico, muy poca posibilidad de encontrar comunidades en esa zona, aunque quiero aclarar que todavía hay comunidades bereber que eligen vivir como nómades en el desierto y se encuentran justamente en la zona roja que yo les puse en el mapa. Hay una zona chiquitita en el centro de color violeta que son de bajas temperaturas, que son las comunidades que viven en las regiones más altas de los montes Atlas, los montes del norte de África. Y ahí, por ejemplo, se puede esquiar. Hay estaciones de esquí, hay lugares que se dedican a esos deportes, y claramente son lugares elegidos por los senderistas. Si a alguno de ustedes les gusta salir y hacer caminatas y pretenden mezclar su viaje de deporte con algunas curiosidades de un país exótico, inapelablemente Marruecos les ofrece mucho de eso en esta región que yo les pinto de violeta, que es al sur de Marrakech. Después yo les pinté en un color anaranjado, de alguna manera, un marrón muy clarito, una mancha al oeste del país contra el Atlántico, donde se dan muy pocas precipitaciones. Pero oiga, Fernando, ¿cómo puede ser que se den pocas precipitaciones si hay una parte de esa región que lindera al Atlántico, da a orillas del mar? Es porque los vientos alisios se llevan la humedad de África hacia América, la traen para el lado nuestro, justamente en esa curva que ustedes ven del mapa. Entonces hay una mancha de color marrón clarita en el mapa, donde hay un clima muy cálido, muy caliente, sobre todo en verano y en primavera y otoño claramente, árido, al extremo árido, con muy pocas precipitaciones a lo largo del año. Por consecuencia, prácticamente no se encuentra vida humana en esa región. Vamos más. ¿Me permiten tomar un traguito de agua? ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Se aburren? Por el silencio, entiendo que no.
Ahora bien, en el norte encontramos este país y este país nos permitirá llegar, si queremos hablar de la parte más turística, si nosotros cumplimos algunos requisitos. ¿Cómo llegamos? Y antes que nada, ¿cómo llegamos a Marruecos? Hay como varias formas de llegar. La primera es volar a cualquier punto de Europa y de cualquier punto de Europa a la ciudad elegida dentro de Marruecos. Yo recomiendo iniciar el recorrido por ciudades de interés cultural y dejarlo lúdico siempre para el final, ¿no? Pues es como la forma más llevadera de hacerlo. Podemos volar desde Bogotá a Madrid, a Barcelona, a Roma, a París, a Lisboa. Ahí tienen vuelos directos desde a Dubái, inclusive, a Qatar, inclusive, a Abu Dhabi, tienen Etihad, si no me equivoco, inclusive directo desde Bogotá, y desde ahí a la ciudad que elijan llegar de Marruecos, porque claro, las ciudades principales, todas tienen comunicación permanente con estas ciudades, con Ámsterdam, con Berlín, con Frankfurt, con Colonia en Alemania, con Praga en República Checa, con Budapest, con Roma, con Milano, con Nápoli, tienen comunicación permanente, con el Cairo tienen comunicación permanente también, con Madrid, con Barcelona, con Sevilla, con Lisboa, con Santiago de Compostela, con Bilbao, tienen con París, con Lyon, tienen con el Aeropuerto Internacional de la Costa Azul, en Niza, tienen comunicación con Ámsterdam, comunicación permanente y directa con la Compañía del Reino de Marruecos, la compañía marroquí de aviación, Royal Morocco Airlines se llama, y con esta compañía tienen vuelos directos a las ciudades más importantes que son Fez, Tánger, Meknes, Rabat, Casablanca, Marrakech. Tienen comunicación directa con vuelos en algunas ciudades, varios horarios. En el caso de los colombianos, no les hace falta visado de ningún tipo para visitar Marruecos. Mi recomendación, tengan en consideración que el pasaporte que ustedes lleven, el pasaporte colombiano, debe tener si no, no le van a permitir embarcar en el aeropuerto de Bogotá. Tiene que tener una validez mínima de 6 meses después de que yo voy a abandonar Marruecos. ¿Se entiende? Si yo voy a abandonar Marruecos el 1 de junio, mi pasaporte no puede vencer antes del 1 de diciembre. ¿Hasta ahí estamos bien? 6 meses como mínimo de validez de mi pasaporte antes de abandonar Marruecos. Dato. Luego hay que entender de que al momento de llegar a Marruecos nos van a hacer una serie de preguntas. Si yo viajo en un grupo organizado por The Gallery Travel, claramente todo va a estar solucionado por medio de nuestro o nuestra tour conductor que se encarga, ¿no? de nuestro guía acompañante, se encarga de toda la documentación, presenta el listado de pasajeros, tiene contacto con una agencia local y nos ayuda a entrar al país. Pero si voy solito, se me ocurre ir con mi familia, voy a la chica de Gallery Travel y le propongo, quiero ir a Marruecos, voy a tener que tener en consideración de que en Marruecos me van a pedir una libreta sanitaria o el registro de salud, me van a pedir la documentación personal. Si voy a manejar, me van a pedir un carnet de conductor internacional. Eso lo entregan algunas organizaciones. Por ejemplo, ustedes tienen una asociación de volantes, de conductores en Colombia que entrega, que es básicamente una traducción a muchos idiomas de tu propio registro carnet de conductor. Entonces, vos lo presentás y presentás esa traducción, la persona autorizada lo lee y te entregan el auto correspondiente. Vamos a hablar en un ratito de cómo es manejar en Marruecos. No es simple, pero se puede hacer. Vamos a hablar también de seguridad, de dinero, de comida, alojamiento y tal. Pero particularmente respecto de la documentación, está bueno que todos entendamos que debemos tener nuestra documentación en condiciones. Y que si bien no nos piden un visado, hay algunos requisitos básicos. ¿Qué pasa si me voy a trabajar o voy a estar más de 90 días en Marruecos? Ahí sí necesito alguna visa que justifique mi permanencia. Estudio, tienen una universidad en Rabat. Chicos, hay una universidad de arqueología que es de las más prestigiosas del mundo. Si cualquiera de ustedes, sus familiares, siguen arqueología,
me parece a mí que de alguna manera Nápoles, El Cairo o Rabat son ciudades que hay que estudiar para hacer una maestría, hay que analizar para hacer una maestría, porque son de lo mejor y del mejor nivel que hay en todo el mundo. La de Torino también de alguna manera, pero eso dará para otra conversación. Pero de alguna forma, si yo voy a estudiar o a trabajar, sí voy a necesitar una visa que justifique que voy a permanecer en el Reino de Marruecos durante más de 90 días. ¿Ok? Luego, respecto de la salud o vacunas, Marruecos hoy es uno de los pocos países de África libre de enfermedades infectocontagiosas. Libre. Claro, no está libre de nuestro amigo conviviente desde hace una época, el COVID-19, pero sí de aquellas que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, la fiebre amarilla. ¿Por qué elegí la fiebre amarilla para colocarlo en este resumen? Porque nosotros en Centro y Sudamérica tenemos muchas regiones con fiebre amarilla. Entonces, cuando vamos a entrar en algún país, nos exigen llevar la vacuna de fiebre amarilla porque venimos de Centro o Sudamérica. No es el caso de Marruecos. En Marruecos eso no está exigido. Si hablamos de dinero, en Marruecos la moneda se llama dirham, le dicen los angloparlantes, y el dirham marroquí es una moneda de curso legal, te diría de las más estables de todo el continente africano, junto con la moneda de Sudáfrica, son como las más estables de los países africanos. Estimativamente, unos 100 dirham, la abreviatura de dirham es MAD, M-A-D, Moroccan Arabic Dirham, ¿ok? El dirham marroquí, más o menos tienen que calcular que si ustedes le quitan un cero, te da el monto en dólares, ¿ok? 500 dirham, 50 dólares, ¿de acuerdo? O estimativamente, si ustedes le ponen un 100 por delante, o 3 dígitos por delante, le da el monto en pesos colombianos. Estimativamente 100 dirham son unos 40.000 pesos colombianos, para que tengan una noción estimativamente del precio. La denominación de los billetes, 20, 50, 100 y 200 dirham, están ahora por sacar uno de 500 y uno de 1000, pero solo para grandes transacciones, compras inmobiliarias y demás. Luego tenés las moneditas que van de 1 centavo hasta 20 dirham, ¿no? Tenés 1, 2, 5, 10, 50 centavos, 5 dirham, 10 dirham y 20 dirham también en monedas. Dato que es solo de color, presten atención cuando vayan a estar más cerca. De hecho, todos estos resúmenes, los chicos y las chicas de The Gallery Travel los tienen siempre disponibles. Si ustedes van a organizar un viaje, les consultan y ellos les arman una guía práctica de qué enchufe llevar, cuánto dinero llevar, cómo manejarme con tarjetas de crédito, dinero, tipo de divisa, tipo de cambio actualizado de ese momento y tal. Yo elegí ponerles, esto no es publicidad, también lo quiero aclarar, yo elegí colocar este menú de un restaurante de comidas rápidas muy conocido en todo el mundo, porque me parece una forma rápida de relacionar precios respecto de mi casa, o de tu casa en Bogotá. Estimativamente, unos 52 dirham es lo que vale el menú clásico de este restaurante de comidas rápidas. Que en Colombia eso serían unos 21, 22 mil pesos aprox, ¿ok? Entiendo yo que les va a resultar el McDonald's más caro que en Colombia, pero también entiendo que en Colombia McDonald's tiene un precio especial, que inclusive es más caro que en Estados Unidos. Pero eso es otra conversación. Solo aquí yo intento que ustedes puedan relacionar el precio y ya, ¿ok? Bien, ¿cómo vestirnos en Marruecos, chicos? Esto es todo un punto, sobre todo para nuestras muy amadas, y el por qué. No, claro, no se tienen que vestir como la señorita que yo elegí para la foto, ni mucho menos, pero sí es un país donde la religión forma parte importantísima de la vida cotidiana. Por tanto, si nosotros los vamos a ir a visitar, se me ocurre a mí siempre, cuando a mí me toca viajar con gente, siempre les digo lo mismo. Si yo te voy a visitar a tu casa, las normas de convivencia las pones vos. Podrás ser un poco más flexible o menos flexible, depende de tu personalidad,
podrás tolerar o no algunas cosas que yo ignoro que son propias de tu casa. Lo mismo pasa cuando visitamos un país. Si de Occidente nos vamos a Oriente, si nosotros, occidentales, vamos a visitar un país musulmán donde la fe es muy importante, claro que las condiciones las pone el local. Y dentro de las condiciones del local están las condiciones de la vestimenta. Yo no puedo ir porque se me ocurre de camiseta sin mangas, porque recién vengo de jugar al básquet o porque en la calle hace calor. No puedo ir de camiseta sin mangas a una mezquita, porque está mal, porque no estaría respetando un lugar que para ellos es muy importante. Si bien yo no soy musulmán, sí estoy obligado a respetar. Tampoco iría con una camiseta sin mangas a visitar el Vaticano, porque es un lugar muy importante para los cristianos, para los católicos. Por consecuencia, el respeto ante todo. Si yo, hombre, voy a visitar estos lugares, claro, buscaré una camiseta con mangas, buscaré que mis pantalones me cubran la rodilla, buscaré llegar, quitarme los zapatos y entrar con respeto al lugar, sin estar cubierto. Y si mi esposa elegimos viajar juntos, ella deberá saber de que en algunos lugares deberá cubrirse el cabello, deberá cubrirse el escote, la espalda, los hombros, no podré tener descubiertos los codos. Sabrá que para entrar en algunos lugares, particularmente mezquitas o lugares santos, no puede tener descubierto nada de la pierna hasta los tobillos. Y teniendo respeto sobre esos puntos, todo el mundo se lleva bien. Ahora, mi recomendación respecto de la ropa es que si vos vas a visitar Marruecos, salgas preparado de tu casa, pero con todo aquello que usás habitualmente. Tu ropa, tu camisa, tus chanclas, tus zapatillas, tus zapatitos más elegantes para ir a un show bereber en la noche en Marrakech, con tus pantalones, con tu gorrito para el sol, con todo lo que en tu maleta llevas a cualquier viaje. Y cuando llegues a Marruecos, en la primera ciudad que vayas, acordate de mí y te vas al mercado. Y en el mercado te divertís un montón comprando ropa local, que de paso te la traes y te servirá para cada fiesta de disfraces que hagan con tus vecinos del edificio o en cada cumpleaños que quieras disfrazarte de algo. Vas a poder usar tu chilaba, que es como una túnica de hombres, o vas a poder usar tu burka si sos mujer, o vas a poder usar un pañuelo en la cabeza con un broche muy bonito, con sus brillitos al costado. Y cuando fuiste a comprarlo en Marruecos, lo transformaste en una actividad lúdica. Te divertís, porque en Marruecos el comprar lo que sea, excepto supermercado, pero en cualquier mercadito, comprar un llavero, un imán para la heladera de casa, o ropa para vestirme acorde a cualquier ocasión, es divertidísimo. En el mercado se respira un aire muy particular, en cualquier ciudad, la sonrisa aflora en la cara de los marroquíes, y el regateo es ese juego que a muchos de nosotros nos pone incómodo, pero a ellos les encanta. Se divierten y claramente nunca pierden. Entonces, participar de esos regateos me parece que también es una linda actividad para poder encuadrarnos dentro de la vestimenta que ellos nos van a pedir en algunos lugares. Si hablamos de llegar, hablábamos de llegar por aire hace un rato a Marruecos, pero también podemos llegar por agua. Nosotros podemos ir a España, hacer cualquier recorrido que se nos ocurra, por España, terminar en el sur de España, y desde Tarifa a Algeciras, podemos salir en ferry para Tánger, o podemos salir en ferry, para el que no conozca el término ferry, es una embarcación que lleva vehículos, que cruzan permanentemente esos 50 kilómetros estimativamente del estrecho de Gibraltar, 50 y tantos kilómetros del estrecho de Gibraltar, que separan la península ibérica del norte de África. Y ese cruce permanente de varios horarios en el día se pueden hacer con estas embarcaciones que salen de España y terminan llegando a Marruecos. ¿Okay? Pasan por el estrecho de Gibraltar, pasan por el Peñón de Gibraltar, territorio británico. Hay algunos que paran en el Peñón de Gibraltar y continúan viaje a Tánger. Se puede entrar por Tánger directamente a Marruecos con estos ferries, sobre todo de Tarifa. Tarifa es una localidad al sur de España. Desde Tarifa el viaje es muy cortito, poco menos de 2 horas. O se puede llegar a Ceuta. Ahí el viaje es un poco más largo,
Pero es interesante entrar por Ceuta, uno sale del territorio español ibérico, entra en Ceuta, territorio español africano, y desde Ceuta se adentra en territorio de Tánger, cruzando los Atlas en medio de unos valles llenos de palmeras y dátiles y palmitos, que son siempre interesantísimos de ver. Bien, la ciudad de Tánger, al norte de África, si ustedes miran en el dibujito que yo les hice, está dividida en dos. La ciudad de Tánger está a la izquierda, el puerto de Tánger está a la derecha. La ciudad de Tánger, que ustedes tienen a la izquierda, tiene un poco menos de 1 millón de habitantes. Es una ciudad industrial, portuaria, pesquera, poco para el turista, también hay que decirlo, pero es recomendable, sobre todo si vas a ir solo y si vas a cruzar en ferry y si tu auto lo vas a ver rentado en territorio europeo, por ejemplo en España, siempre es recomendable hacer noche en Tánger, porque vengas de donde vengas, vas a llegar a la media tarde y por la noche la ciudad de Tánger no es insegura, eso también hay que decirlo, pero no es agradable embarcarse en la noche, porque en cualquier vehículo, voy a abrir otro de mis habituales paréntesis por los que no les pedí disculpas todavía, pero pido disculpas. Pero el Reino de Marruecos todavía tiene esta diferencia social entre los que más tienen y los que menos tienen. Los que más tienen estimativamente 1 millón de veces más que el que menos tiene en recursos, ¿no? Entonces la diferencia social es inmensamente grande y eso genera una sensación de pérdida permanente de parte del que menos tiene y la búsqueda de un mejor futuro. Y claramente muchos jóvenes eligen migrar de manera ilegal, en algunos casos, a Europa. Y una forma es entrar a Europa por España o por Portugal. Y una forma de ir a España o a Portugal gratis o muy barato es meterse en vehículos que estén por cruzar. Camiones, autobuses, caravanas. Esto es muy especial y es humanitariamente chocante, pero se los ve montados arriba de los motorhome, de las caravanas, montados arriba, acostaditos en el techo para que la policía no los vea, o metidos dentro de la amortiguación de los camiones o de los autobuses, buscando un futuro mejor, ¿no? Uno, si va a España, si cualquiera de ustedes conoce España, Portugal, Francia particularmente, hay muchísimos marroquíes viviendo como un europeo más, y cada dinerito que van ganando se lo van mandando a su familia en Marruecos, así como los cubanos que en algún momento migraron o migran todavía hasta el día de hoy a Estados Unidos, que también hacen lo mismo y sin entrar en ningún tipo de debate social, porque no es el interés mío, por lo menos por el momento. Sí me parece interesante saber que si yo voy a cruzar desde Tánger a Tarifa o de Tánger a Algeciras, lo ideal es hacer una noche en Tánger. Y ya que estoy por hacer una noche en Tánger para salir durante la mañana, que con la luz del día todo es mucho más claro y mucho más tranquilo en ese orden, me parece que está muy bueno que visiten las cuevas de Hércules. Respecto de la mitología, no sé si algunos de ustedes conocen, pero estas comunidades que fueron poblando el norte de África, entre otros los griegos, entendían que Hércules, en uno de los 7 trabajos que tuvo que hacer, tuvo que ir al corazón de la tierra y entró por una cueva que estaba al norte de África, y en Tánger se entiende que existe la cueva de este mito de Hércules metiéndose hasta el corazón de la tierra. Es un paseo sumamente interesante. La zona franca de Tánger también es una visita interesante, en este caso para las compras. Hay cositas muy baratas, de calidad cuestionable, pero artesanías muy baratas, libres de impuestos. Y Tánger tiene, para aquellos amantes del verano, primero que tiene un verano muy largo. Tánger tiene verano más o menos de mediados de mayo hasta finales de octubre, principios de noviembre. El verano de Tánger es muy largo y durante todo ese verano las playas de Tánger son lo que uno quiere ver de un país exótico. La playa bien arregladita, la arena de un color más ocre, no tan blanca,
como la del Caribe, perdón, no tan blanca como la del Caribe, de un color ocre, pero playas muy extensas para grandes caminatas, y un Atlántico, hay que entender que un poco violento en esa zona, pero el que le gusten las olas va a estar de parabienes porque va a poder jugar, surfear, saltar olas durante toda su estadía en la ciudad de Tánger. Otra de las ciudades que yo elegí para contarles de Marruecos es la ciudad de Fez. Si yo salgo de Tánger, ubiquémonos ahora, yo les puse en el dibujo que seguramente están viendo en la pantalla, yo les puse el mapita con las provincias divididas de Marruecos y le pinté en negro con un punto en rojo la ciudad de Tánger. Si nos ubicamos entonces al norte, se ve separadito el estrecho de Gibraltar, ahí gris más clarito, hacia el sur la provincia y la región de Tánger en el Alto Atlas, y hacia el sur, si yo voy bordeando el Atlas, metiéndome por sus valles y veo unas cascadas preciosas cayendo delicadamente por la montaña y algunos oasis en el medio, estos pequeños laguitos que generan pozos de pesca que a la gente les encanta disfrutar, sobre todo en la época de primavera y verano, me encuentro a unos 290 y tantos, casi 300 kilómetros de salir de la ciudad de Tánger, me encuentro con Fez. Fez, en lo particular, es la primer ciudad en haber fundado una escuela coránica, estas madrazas de las que yo les hablaba. Y esto es muy interesante, porque todavía estas dos madrazas, que fueron las primeras que se fundaron en todo el norte de África, todavía se pueden visitar. Y uno puede, la visita es gratuita, y uno puede encontrar en las paredes las tablas coránicas, que son maderas talladas a mano, una calidad. Saben que hay un dato que no les di. En todo el norte del Atlas, de los montes Atlas para el norte, los bosques que uno encuentra humedecidos por el aire húmedo del Mediterráneo y lo poco que recibe del Pacífico, del Atlántico, hay muchos bosques de robles, un árbol con una madera muy dura, muy resistente, y esta madera de roble fue utilizada durante muchísimo tiempo para hacer tablas coránicas. Uno encuentra tablas coránicas en distintas cosas, esto se los cuento como anotación al margen. Todavía y hasta el día de hoy, los bereberes que viven en el desierto de Sahara, que viven moviéndose como nómades hasta el día de hoy, viven en carpas. Esas carpas las montan y las desmontan periódicamente cuando se van moviendo con sus animales de crianza o van de un lado para el otro, porque vienen temporadas de viento en una región del Sáhara, entonces se mueven para otra, levantan el campamento y se van con todo el campamento a cuestas para un lado. Y hay algo muy particular, estas tablas coránicas, es tan importante la religión para esta gente, esto es sumamente interesante, que para montar las carpas, las tiendas, yo a veces me olvido de que el idioma español en Colombia no es exactamente igual que acá, por eso nuevamente pido disculpas, para montar estas tiendas clavan en la arena unos maderos que tienen una parte hueca en la parte de arriba, ¿no? Y los clavan en profundidad en la arena para que estén bien sostenidos, los atan con unos tensores para darles mayor firmeza, y arriba de esos maderos huecos que clavan en la arena, insertan estas tablas coránicas. Son tablas de madera talladas a mano que tienen una parte plana donde están escritas frases del Corán, una parte aguda o una punta que se mete dentro de la otra madera que se acaba de clavar en la arena, y arriba, dentro de la misma madera tallada siempre a mano, una bocha redonda, también siempre de madera, de la misma madera, en la mayoría de los casos roble, redonda para que no lastime la tela con la tensión. Entonces, de esa forma ellos tiran sus tiendas en medio del desierto. Estas tablas coránicas terminaron muchas tablas muy antiguas, 200, 300, 400 años, terminaron dentro de estas escuelas madrazas que hay en la ciudad de Fez. Muy interesante, en la Medina de Fez. Entonces uno puede ver los pasajes del Corán en todas las paredes de estas madrazas, y los niños, mientras juegan, los niños mientras que caminan por dentro de la escuela, pueden practicar su lectura en todas las paredes por medio de estas maderas. Esto es interesante de conocer en la ciudad de Fez.
La ciudad de Fez no es la más abierta que ustedes van a haber encontrado a los avances tecnológicos. Hay una medina, la medina en todas las ciudades árabes, o la mayoría, hay una medina. Las medinas son unas ciudades amuralladas, ¿no? Un núcleo muy folclórico donde las construcciones son como eran antaño, de barro. El barro lo mezclan con estiércol de camello seco, y a ese barro mezclado con estiércol de camello no lo hornean, sino que lo dejan secar en un lugar a la sombra, y después de mucho tiempo queda duro como una piedra, y con eso construyen sus casas. Esto les genera una aislación térmica muy interesante, porque dentro hay como un microclima muy particular. En Fez, toda la Medina está construida de esa forma, y además en Fez, es una ciudad que no es chiquita, Fez es una ciudad de casi 1.400.000, 1.300.000 y tantos mil habitantes. En Fez se van a encontrar con una industria, también folclórica, altísimamente desarrollada, que es la industria de la curtiembre. Yo hice mal en no ponérselos en la presentación, pero después si lo buscan en internet lo van a poder encontrar con facilidad. Las curtiembres, si el que no conoce curtiembre, es la industria del curtido de cueros, el tratamiento químico que se le hace a los cueros. En Fez, ciudad que se agarra del folclore, no se niega, pero va ralentizando de alguna manera la modernidad, no se entrega de lleno a la modernidad. En Fez todavía el curtido, el tratamiento de los cueros de oveja, de camello y en algunos casos de vacunos, es exactamente igual que lo era hace 1000 años. Lo tratan con cal, con arena del desierto, con cenizas, lo dejan primero descomponerse un poco al cuero para retirarle los restos de carne que pueda tener. Y claro, estas industrias del curtido artesanal generan un olor en algunas regiones de la ciudad bastante especial. Por eso, desde hace unos 100 y tantos años, todas estas industrias del curtido de cuero están sobre el techo de la ciudad de la Medina, sobre el techo de la ciudad antigua, en algunos edificios. Hay como piletas, como una mini piscina, donde se tiene estos cueros de cordero, de oveja, de chivo, de vaca, en algunos casos de caballo, de camello, estos cueros sumergidos en distintos químicos naturales, insisto, sales como la cal, por ejemplo, con los desperdicios de las palomas, con el estiércol de palomas, lo sumergen en agua, lo dejan fermentar, generan un amoníaco muy fuerte, y ese amoníaco les sirve para que el cuero gane flexibilidad. Y después le dan color a estos mismos cueros con tinturas naturales, a base de insectos, semillas, piedras molidas, aceites de palmeras nativas del norte de África, como el palmito, como el dátil o como el argán, que es otra planta que da para toda una charla. Yo no sé si hay muchas señoritas con nosotros en la conversación de hoy, pero el aceite de argán es como un milagro líquido, digamos. Termina inmediatamente con un montón de problemas que se dan a lo largo del tiempo, manchas de la piel, cicatrices, arrugas y tal. El aceite de argán es muy del norte del Atlas, muy del norte de Marruecos también, ¿no? Otra ciudad interesante, pegadito a la ciudad de Fez, ¿sí? No llega a 100 kilómetros de Fez, más hacia el oeste, dentro de la misma provincia, en el norte de Marruecos, se encuentra la ciudad de Mequinez. Ustedes la van a ver escrita como Meknes. Mequinez es una ciudad que históricamente es importantísimo. No es una ciudad donde yo recomiende alojarse, sí es una ciudad donde recomiendo parar y hacer una visita al menos de 2 horas, sea la hora del día que sea. Es una ciudad desde lo histórico importantísimo, recibe un legado muy generoso de parte de la corriente islámica traída de la mano de los otomanos, ¿no? Luego fue como la primer capital de los Reinos Unidos de las dinastías bereberes, fue la época esta de la que les hablaba hace un rato, de la pacificación
bereber, esto es muy interesante también, y claro, muestra de todo esto en edificios, en las mezquitas, en la necrópolis inclusive, en su cementerio, se puede ver en un recorrido, porque no es una ciudad grande tampoco, la llegada a Mekines desde los Atlas. Si uno viene del lado de Fez o del lado de Tánger, uno llega desde las montañas y ve Mekines sumergido en un valle por debajo nuestro, y créanme que el encuadre que le da la Medina, esta pared de murallas, es muy especial, y se ven las cúpulas doradas de algunas mezquitas que son muy importantes en sí mismas. Recomendación que tenía para hacerles como parte del recorrido. Si yo sigo hacia el sur, me encuentro con la ciudad de Marrakech, que me parece que de alguna manera es la ciudad más conocida, o la más popular, o el nombre que a todos más nos resuena de Marruecos. Marrakech es una ciudad, así como lo es Tánger, de poco menos de 1 millón de habitantes, 950 y tantos mil habitantes, y inapelablemente es la vedette turística de Marruecos. Marrakech, saben que en Marrakech nacieron dos cosas, como anotación al margen. En Marrakech nació el glamping. Si alguno no conoce el término, es la mixtura, la mezcla en francés de la palabra glamour y camping, ¿no? El glamping, esta palabra unida, es esta forma de hacer camping, o de salir de camping, de acampar, sin abandonar el glamour, ¿no? Eso nació en Marrakech. Ahora les voy a hacer una breve reseña de glamping ahí en Marruecos, sobre todo de Marrakech para el sur, sobre todo de Marrakech para el desierto. Marrakech es como la puerta marroquí para los turistas que buscan el Atlas medio, toda esta zona de trekking en la montaña, cuevas y tal, y por otro lado los que buscan adentrarse en el Sáhara. El desierto del Sahara se nos abre delante nuestro en la ciudad de Marrakech. La ciudad de Marrakech nació también un sistema de alojamiento que todavía no se da en muchos lugares del mundo, aunque en varias ciudades árabes ya se empezó a dar, que nació en Marrakech y se llama Riad, R-I-A-D. El Riad son antiguos palacetes familiares, esto que te contaba de la diferencia social, ¿no? Del que más tiene al que menos tiene, estos palacios familiares que fueron desocupados, muchos de ellos durante la primavera árabe, también hay que decirlo, y fueron comprados en su mayoría por capitales árabes, por capitales, me expresé mal, por capitales marroquíes, pero no todos. Hay también, y los hay muchos, de capitales europeos. Estos riad son grandes casas transformadas en hoteles boutique, siempre de 5 estrellas, siempre de hiperlujo, pero tienen una particularidad: están en el medio de la Medina. Y la Medina, esta ciudad murallada de Marrakech, es muy folclórica. Entonces, no es lujosa la Medina. Uno va caminando y cualquier rincón de la Medina durante el día es un mercado hiperbullicioso. Y hay casas construidas de la misma manera que les describí, con estos ladrillos hechos de barro, con estiércol de camello o de vaca en algún caso, de vacunos, ¿no? Sin cocer, son de color tierra, que claro, el deterioro de los años obliga a que el municipio, el ayuntamiento de Marrakech, derrumbe esas casas. Entonces uno se encuentra que va caminando de donde lo dejó el taxi, o donde puede dejar el coche estacionado en medio de la Medina, o el autobús. Si voy en grupo, voy caminando, no sé, 200 metros, 100 metros, lo que sea, 50 metros, hasta mi Riad, que es un hotel de hiperlujo, les hablo de top class en Marruecos, y me van a recibir con alfombra roja y con copas de champán y con pétalos de rosa en mi cama, pero para llegar tuve que pasar en medio de un mercado atiborrado de gente, ¿no? donde un odontólogo al aire libre vende dentaduras postizas de cadáveres que les terminaron extirpando hace poco más de un día, ¿no? Y sobre una tela en el piso le mide a la gente del lugar
las dentaduras postizas y las va limando para que le puedan calzar, o un encantador de serpientes. En la Medina de Marrakech. Marrakech es increíble, chicos. Es increíble. Es la única ciudad del mundo donde hay una escuela de encantadores de serpientes. ¿Cómo lo escucharon? Es una escuela de encantadores de serpientes. Señores, señoras, que van a estudiar para trabajar con cobras, con serpientes las más venenosas del mundo, al aire libre para el turista. El único lugar en el mundo. Entonces uno pasa al lado de una cobra, al lado de un señor que le está cambiando la dentadura postiza a otro, ahí sentado en una silla, y de golpe dice, ¿de verdad? Yo contraté un hotel 5 estrellas en un lugar como este, y sí. Sí, porque es Marrakech la única ciudad de todo Marruecos que te ofrece todo lo que vos podés buscar como turista en una ciudad exótica del mundo árabe. Todo. Cuando te digo todo, es todo. Y para todos los gustos. Entonces, esa mezcla de cultura árabe, esa mezcla de cultura bereber, el arte en las calles, la pintura, los cueros, las alfombras, las serpientes, el odontólogo y los hoteles de altísima calidad, son los que inapelablemente vuelven a Marrakech la ciudad elegida, sin duda alguna, para estar en todos los circuitos que uno elija armar en Marruecos. ¿Bien? La ciudad de Casablanca, perdón, permiso. La ciudad de Casablanca, les decía, queda hacia el noroeste de Marrakech, más o menos a unos 240, 250 kilómetros, y es la ciudad más poblada de Marruecos. Tiene 3 millones, poco menos de 3 millones y medio de habitantes. Y claro, es una ciudad que mezcla algo de cultura con modernidad, pero cuando hablamos de cultura, hablemos de 1800, 1900. Traten de imaginarse la Europa de la Belle Époque, la Europa de Gaudí en Barcelona, ¿no? En Cataluña. Traten de imaginarse la Europa de principios del 1900, los coches, ¿no? Las fábricas como Citroën, llevando sus autos de lujo, largos, a estos lugares en África. La película Casablanca pinta la ciudad de cuerpo entero, pero también tenemos una región periférica a la zona histórica de Casablanca, que la rodea, que es altísimamente moderna, con rascacielos, con piel de vidrio, con industria digital muy importante, con empresas de primerísimo nivel que desde Marruecos controlan sus bases operativas para gran parte del mundo árabe, empresas telefónicas, por ejemplo, ¿no? Etihad, sin ir más lejos, tiene oficinas en Marruecos, en una mega construcción de 5 edificios que se hicieron, que se llama Marruecos al Mundo, ¿no? Estos rascacielos de 200 metros de altura. Casablanca es una ciudad sumamente interesante, tiene costa sobre el Atlántico, les va a hacer acordar, si ven alguna foto o si la visitamos, y ojalá que sea juntos, algún día van a ver Casablanca y les va a hacer acordar a algunos pueblos griegos con casitas pintadas con cal, ¿no? Con calcio y agua. Lo van a ver pintaditas con cal y ventanas azules muy parecidas a los pueblos griegos, colgando de la montaña a orillas del Atlántico. Lo más interesante que tienen para visitar en Casablanca es, entre otras cosas, la mezquita de Hassán II. Hassán II fue un sultán, en realidad fue hijo de un sultán, fue príncipe, y Hassán II hizo una mezquita, y hoy por hoy, en la parte de arriba, en el minarete, que es la torre donde llaman a la oración permanentemente desde esa mezquita, desde el minarete, arriba de todo, hay un láser que señala a la Meca. Para los que no conocen nada del Islam, y no tienen obligación de hacerlo, así como los cristianos tenemos algunos mandamientos y costumbres. Yo, si entro a una iglesia, me tengo que persignar. Si un musulmán bien habido, tiene que cumplir con básicamente 5 preceptos. Uno de los 5 preceptos es la oración. La oración se hace 5 veces en el día.
al amanecer, a la salida del sol, al terminar el día, en el medio, tal. Ese horario cambia a lo largo del día, dependiendo del sol, y a lo largo del año, dependiendo del sol. Esa oración, los musulmanes la tienen que hacer inclinándose con su frente en dirección a la Meca. La Meca es una ciudad que queda en Saudi Arabia. Entonces, en muchos lugares, frente a las mezquitas, está señalado con una flecha la dirección a la Meca. Pero claro, si yo no estoy cerca de la mezquita, pero vivo en la ciudad, y de golpe estoy en la casa de mi cuñada, ¿cómo hago para ir a rezar en dirección a la Meca? Entonces, basta en Casablanca, por lo menos del mundo árabe, es la única ciudad que yo conozco que lo hace, basta abrir la ventana, mirar la torre del minarete de la mezquita de Hassan II, y un rayo láser me indica la dirección a la Meca. Eso es interesante de ver también. Siempre en la ciudad de Casablanca, donde sí hay que quedarse un par de días para turistear, para hacer compras, para ver la parte moderna de este Marruecos que todos queremos ver, que la parte más moderna se ve, les diría, en Casablanca y en Rabat, que es la capital, ¿no? También Casablanca tiene a orillas del Atlántico unas playas preciosísimas, arenas blancas, súper lindas de ver. Siempre sobre el Atlántico el mar es un poco más activo que en el Caribe, tiene más olas y la temperatura es unos graditos más bajo, aunque en esa zona ya no tanto como en Tánger. En Tánger sí es más frío. En esa zona ya no tanto, es bastante más aceptable. Bien, la ciudad de Rabat, que es a la que pasamos ahora, es la capital del Reino de Marruecos. Ahí, claro, está el Palacio Imperial, es un palacio inmenso. No se puede visitar el palacio propiamente dicho, pero sí sus jardines y sí una visita por fuera del palacio, y es una visita linda de hacer. El palacio tiene unas puertas con una ornamentación. Los marroquíes son muy buenos tallando madera. La ebanistería marroquí es maravillosa, igual que las alfombras. Y claro, la ebanistería en las puertas que ornamentan tanto la mezquita como el palacio del rey, en este caso, es digno de ser visitado, ¿no? El palacio de gobierno sí se puede visitar en Marruecos, y es un edificio muy interesante. Hay mucha bibliografía dentro del palacio, claro que está en árabe, escrito, pero es muy interesante poder ver documentación que tiene 200 o 300 años de estas comunidades bereberes ya organizadas en clanes. Es muy interesante también. Hay, de alguna manera, se entiende que el libro del Corán más antiguo de África, también dentro del Palacio de Gobierno de Rabat, y es interesante de ver. Rabat es una ciudad que la van a encontrar en población, ubicado a la mitad de todo lo que venimos hablando. 1,5 millones, un poco más de 1,5 millones de habitantes. La ciudad de Rabat es una ciudad interesantísima para visitar. Los romanos se hicieron muy fuertes en Rabat como provincia, y desde ahí navegaron el Atlántico, algunas islas, y en Rabat hay una necrópolis romana que después fue ocupada por los otomanos, y la necrópolis es muy interesante de ver también, con algunas estatuas y ornamentaciones de tumbas sepulcrales romanas y otomanas, muy, muy interesante. La verdad es atractivo. Bien. Por otro lado, claro, al ser la ciudad más moderna que tiene el mundo marroquí, el reino marroquí, sin duda alguna salir de shopping en Rabat es un placer. Los shoppings son hipermodernos, ¿no? Con esa mezcla de ambiente cosmopolita, con sus pisos de mármoles hiperlustrados, pero en el medio de cualquiera de las galerías de estos shopping mall, uno se encuentra con una fuente. Para el mundo árabe el agua es muy importante, ¿no? Entonces uno se encuentra con una fuente, y siempre alrededor de la fuente música en vivo. Es muy, muy interesante salir, al menos a pasear, no te digo de compras, pero pasear en cualquiera de los centros comerciales de la ciudad de Rabat. De Rabat podemos volver hacia el norte a unos 350 kilómetros, nos encontramos con Tánger, bordeando el Atlántico, y ya pudiéramos haber terminado este lazo de rutas que decidimos hacer en la charla del día de hoy, por el medio, por encima, por el sur, por el este, el sur y el oeste, a los montes Atlas que cruzan en medio el mapa de Marruecos. Ahora bien, ¿qué puedo hacer en Marruecos? Chicos,
todo, todo lo que te guste. Turismo religioso, turismo gastronómico, turismo enológico. Al norte, hacia el este de Tánger, hay unos viñedos relativamente nuevos, tendrán unos 30 años, que están sacando unos vinos Shiraz marroquíes que son buenísimos y que están escalando año tras año en premios, en competencias internacionales. Es súper recomendable. Turismo gastronómico, enológico, turismo cultural. La cultura marroquí, como lo venimos hablando, es súper interesante. El desierto, el salir a disfrutar de este glamping creado en Marruecos, también merece la pena, ¿no? Ahí yo les puse en una placa un par de fotitos para que vean cómo son las carpas con las que te pueden ofrecer hacer campamento de glamping en Marruecos. Dato, no es económico, ¿eh? El hecho de que no sea un hotel con paredes de cemento, de ladrillo, de briqueta o de lo que fuera, no los hace económicos, ¿eh? El glamping es muy interesante salir de Marrakech al menos 3 o 4 días para pasarlos entre ida y regreso y parte de estos 3 o 4 días en el desierto. Se hacen excursiones que salen normalmente en autobús o en buseta, le llaman los colombianos, hacia los Atlas. Se visitan un par de ciudades que son chiquititas, muy cerca de Marrakech, donde, entre otras cosas, está el estudio de grabación de cine más grande del continente africano, donde, por ejemplo, ahí a nada, 20 kilómetros de Marrakech, adentrándose en los Atlas, se filmó Gladiador, se filmó Ben-Hur, la Ben-Hur antigua de los años 70 y la más moderna de los años 90 o 2000. Se grabó Con permiso para matar, de James Bond, ¿no? Del agente 007. Se grabó, bueno, algunas partes de la saga de El Juego de los Tronos, también se grabó ahí cerquita de Marrakech, en todo un set que está abierto al público. Uno puede ir y visitarlo con total libertad, y estos tours que te llevan hacia el desierto paran en esos estudios de grabación porque es un poco la película Cleopatra. ¿Se acuerdan? La antigua película Cleopatra. Bueno, aquella película también se grabó en esos estudios. Entonces uno puede caminar en un set en medio de Egipto, en medio de tierras medias o de reinos del Juego de los Tronos o de un circo romano, como el caso de Ben-Hur. Es muy interesante y es muy grande el estudio de grabación. Después estos tours continúan hacia una bodega que hay en medio del desierto, que cultiva en el norte de Marruecos y hace sus vinos en el sur de Marrakech. Y ya esa es la puerta de entrada al desierto. Uno ahí puede hacer una noche de alojamiento en estos hoteles boutique que hay orillando el desierto y meterse para hacer al menos 2 noches de alojamiento en estas carpas de glamping, que déjenme contarles. En el piso ponen, en el desierto, en la arena, en medio ponen primero tarimas de madera. Sobre las tarimas de madera, aquellas como las que usan en los grandes mercados para llevar las mercaderías pesadas con esas maquinitas, ¿no? Entonces ponen varias de estas tarimas de madera, por encima un piso de goma, como la que uno pone para los niños chiquitos en la casa, por encima de eso alfombra, y alrededor de eso se arma toda una carpa con 2 paredes de una tela muy gruesa, que permite aislamiento de temperaturas. Las carpas tienen electricidad, uno puede cargar su móvil, tiene luz, tienen TV satelital, tienen su propio baño con ducha, con una cantidad de agua limitada, pero al fin son perfectamente hábiles para el alojamiento de cualquier persona, igual que en cualquier hotel, y ellos consideran que es alojamiento de 5 estrellas. Fundamentalmente porque desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena y el fogón de la trasnoche se hacen bajo las estrellas y al aire libre. Es súper interesante de hacer. Estos paseos del desierto se matizan con excursiones en camello, con caminatas por la arena, con paseos en camionetas 4x4 para trepar algunos médanos. Es sumamente interesante y sorprende al turista. Otro de los lugares que uno puede visitar cerca de, en realidad lo pueden hacer de camino entre Tánger y Fez,
cuando uno cruza los Atlas, se puede visitar una ciudad que se llama Chefchaouen, la pronuncian como Chauen. Chauen es una ciudad chiquita, no sé, no debe tener más de 15.000 habitantes, deliciosa para el turista, chicos. Una ciudad pintada completamente de azul, es una ciudad que desde lo lejos termina uniendo, es el nexo entre el azul del cielo africano y la generosidad de los Atlas, pues está en medio de bosques de roble, de palmeras de dátiles, de palmeras de palmitos, de esta vegetación baja, verde, deliciosa, que nos da la zona más húmeda de todo Marruecos, y es una ciudad que claramente vive del turismo y todo está dispuesto para atenderte. Es una ciudad para caminarla, para pasearla, no merece la pena alojarse, pero sí conocerla. La van a escuchar nombrar como Chauen. Chauen es el nombre abreviado, se llama Chefchaouen en realidad, y Chefchaouen es una ciudad preparada para el turista de paso. Entonces, restaurantes, cafeterías, tiendas, un mercadito muy chiquitito de especias. Saben que Marruecos es uno de los, te diría, 4 o 5 países del mundo que cultiva mayor cantidad de especias que hay. Entonces, el masala, que es lo que muchos conocen como curry, el masala, que es esa mezcla de especias, de muchas especias, uno de los masalas más populares que hay es el de Chauen, y les recomiendo de sobremanera probarlo. Marrakech es una ciudad a la que podemos volver si se trata de actividades, porque claro, desde los sets de películas que les comentaba hace un rato, hasta ser la ciudad que yo elijo para salir a las excursiones en el desierto, o meramente vivir la Marrakech de día y de noche. Hay una plaza central que no duerme nunca. Inclusive, tiene una particularidad. Saben que, entre otras cosas, estos mandamientos o estos mandatos que tienen los musulmanes, uno de estos mandatos es respetar el Ramadán, que es un mes. Básicamente es un mes de recogimiento, oración, introspección, y entre otras cosas que tienen que hacer, tienen que respetar el ayuno. El ayuno es desde la salida del sol, en algunos países desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Salida del sol, puesta del sol. Estimativamente, te repito, en muchos países le ponen un horario occidental como para que sea más fácil para respetar para todo el mundo. Entonces los hacen, por ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. En esas 12 horas, solamente, excepto los niños, enfermos o ancianos, pero el resto, devotamente religiosos, solamente pueden tomar agua, nada más. No pueden consumir alimentos, no pueden consumir leche, ni jugo de fruta, ni nada. Solamente agua. En el Ramadán, inclusive, la plaza central de Marruecos, de Marrakech, perdón, en la presentación se lo puse en una foto no tan grande, abajo a la izquierda. Justamente la foto que yo les puse ahí es del Ramadán. Caída la noche, caída a las 8 de la noche, particularmente en Marruecos, en el Ramadán se arman inmensas mesas, pero inmensas, mesas largas de 100, 130, 150 personas sentadas de cada lado, y los comerciantes, como una ofrenda a los más fieles, entregan comida en muchos casos sin cargo para todo aquel que haya respetado el Ramadán todos los días. En los últimos días en particular, los comerciantes que durante todo el año venden comida en la plaza central de Marrakech, le regalan a los fieles comida en ese lugar, y es muy interesante de ver. Hay que reconocer de que al ser un país regido por el Islam, el alcohol se considera una debilidad pecaminosa por consecuencia, y a las claras no es permitido el consumo de alcohol a los musulmanes en Marruecos, aunque sí a los turistas en los lugares habilitados para tal fin. Es muy moderno en ese sentido, sobre todo Marrakech, Rabat, Casablanca, hay discotecas donde uno puede ir, salir de noche, bailar, tomar algo, pero si sos turista. A los musulmanes marroquíes eligen vedarle esa posibilidad. Pero durante el Ramadán sí esta plaza cobra importancia por lo que les dije. La reunión social
y el alimentarse después de haber respetado cada día las 12 horas de ayuno. ¿Ok? Pues bien, terminando la exposición, yo solamente me resta decirles que Marruecos los espera, si lo van a querer hacer, quiera Dios que sea de la mano de The Gallery Travel, amigos colombianos con los que tengo la suerte de poder compartir mi trabajo y que claramente se esfuerzan muchísimo en la atención personalizada para cada uno de ustedes y esta charla, son muestra de eso. Yo les agradezco su atención y en la medida que Camilo nos dé el ok, comenzamos con sus preguntas, si así lo quieren. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Con gusto.